para establecer autenticación a través de los puertos. Y este protocolo regularmente viene implementado a través de los access points en la red wireless LAN, en las redes inalámbricas, y a través de los switches en las redes alámbricas. ¿Por qué? Porque este protocolo implementa lo que sería una autenticación del usuario, pero a nivel de la capa 2 del modelo OSI. Recuerden que la capa 2 del modelo OSI es la capa de enlace. Y lo que se busca con este protocolo es básicamente que el usuario se autentique antes de tener acceso a la red. Por ejemplo, otros protocolos de autenticación como Kerberos, por ejemplo, son protocolos que autentican al usuario, pero ya el dispositivo por el cual el usuario se está conectando a la red ya previamente tiene acceso a la red porque ya se le ha asignado básicamente una dirección IP y tiene acceso a la red de datos a nivel de capa 3, lo que significa que ese dispositivo, aunque el usuario no se haya autenticado él, pero el dispositivo ya sí tiene acceso a enviar y recibir información por la red. En el caso de 802.1x, se busca que el dispositivo y el usuario se autentiquen, pero antes de que el usuario y el dispositivo tengan acceso a dicha red. Es por esto que la autenticación utilizando este protocolo se realiza a nivel de enlace, lo que significa que si la autenticación no se logra, el dispositivo no se puede conectar a la red a nivel de capa 2, ya sea por una red alámbrica o una red inalámbrica. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene, que puede ser utilizado en red wireless y en red alámbrica. Y este protocolo implementa como una capa de seguridad adicional, recuerden lo que sería el concepto de Defend in Depth, que es que la seguridad en una red no solamente depende de una capa, sino de múltiples capas. Y en este caso, estamos implementando seguridad, autenticación a nivel de capa 2 del modelo OSI Layer 2. Y este protocolo, para hacer su trabajo más seguro, entonces aplica lo que sería encriptación de parte de la información que intercambia entre lo que serían los diferentes componentes que envuelven este protocolo y los encripta utilizando el algoritmo de encriptación web o el WPA o el WPA2. A nivel de seguridad, el protocolo de autenticación web se considera ya muy inseguro porque puede ser hackeado o puede ser vulnerado de una manera muy fácil en un tiempo muy corto, ya que se conocen ya técnicas y software que existen en la red, que lo vamos a ver, por la cual nosotros podemos craquear una información que viaje a través de una red inalámbrica encriptada con web. Para hacer la red más segura, entonces, como web no dio la talla, se sacó una versión interina WPA y después se hizo un lanzamiento de una versión de encriptación para comunicaciones inalámbricas, que es el estándar WPA2, que implementa algoritmos de encriptación mucho más fuertes que las versiones anteriores WPA y WEP. Básicamente, los componentes de lo que sería el protocolo de autenticación 802.1x son los siguientes. Tres componentes existen en una red para poder implementar este protocolo. Un supplicant, que sería un cliente, puede ser un servidor, una laptop, una tableta, un smartphone, pero en la jerga del protocolo se le llama supplicant, un authenticator y un authentication server. Básicamente un supplicant es el equipo es el dispositivo del usuario final que quiere tener acceso a una red, tanto inalámbrica como inalámbrica, y este equipo le manda las credenciales del usuario, que sería el username, el user, y el password o el certificado digital que haya introducido el usuario en el dispositivo final, lo envía a un equipo que llamamos authenticator. El authenticator en la vida real sería o un access point para una red inalámbrica o un switch Ethernet
para una red alámbrica. Y ese Authenticator es un equipo que simplemente hace un forward, hace un reenvío de la información de las credenciales que le envió el supplicant y le envía a lo que se llama un Authentication Server. En este caso, un Authentication Server regularmente es un servicio como el TACAS, que es un servicio de autenticación muy utilizado en redes, o un servidor Radius, que son servicios que se utilizan para autenticar usuarios a través de la red. Luego que el Authentication Server verifica aquí en su base de datos las credenciales de los usuarios, es decir, el username y el password o el certificado digital, y comprueba que realmente el usuario tiene acceso a dichos recursos, le envía la respuesta al Authenticator y el Authenticator hace un reenvío de la respuesta otorgando o negando el acceso a la red a lo que sería el supplicant. De esta forma es que trabaja el protocolo 802, el estándar 802.1x. Este estándar básicamente es la implementación de un protocolo que se llama EAP, Extensible Authentication Protocol. Y es un protocolo para autenticar a través de la capa 2 del modelo OSI, Layer 2. Esto es todo sobre este estándar de autenticación llamado IEEE 802.1x. Hasta este momento hemos estado hablando sobre autenticación y métodos de autenticación como son Kerberos y como es el protocolo, el estándar IEEE 802.1x. Un elemento que tienen en común estos dos protocolos, aparte de ser protocolos de autenticación, es que ambos son protocolos para tener acceso de manera local a los recursos de una red, de manera local. Ahora vamos a estudiar y a aprender sobre una serie de protocolos que son para el acceso remoto a una red. Remoto. Son protocolos de autenticación diseñados exclusivamente para autenticar usuarios remotos que se quieren comunicar a nuestra red LAN. En este caso tenemos varios protocolos que son PAP, SHAP, MS-SHAP, MS-SHAP versión 2, Radius y TACAS. El acceso remoto a una red LAN se logra de varias maneras, pero la forma más común hoy en día es a través de la tecnología de VPN. VPN significa Virtual Private Network o red privada virtual. Una red privada virtual viene siendo lo siguiente. Tenemos aquí el Internet. Y tenemos aquí un usuario que está conectado, por ejemplo, un usuario que se encuentra en Estados Unidos. Y tenemos aquí un servidor que tiene una aplicación de un CRM, por ejemplo, CRM. Y ese servidor se encuentra aquí en nuestra red local, en República Dominicana. Y por ejemplo, un empleado de una empresa se quiere conectar desde Estados Unidos a través del Internet, que es una red pública. Se quiere conectar al sistema de CRM de la empresa para verificar una información que tiene que ver con un cliente de la empresa. Ese usuario lo que hace es que se conecta a una red en Estados Unidos y a través de Internet inicia lo que sería una sesión de VPN con la finalidad de tener acceso a la red local, a la red LAN de Santo Domingo o de República Dominicana, como si éste estuviese conectado localmente aquí en la red LAN. Esto es un término que deben de tenerlo bien claro, y es que cuando nosotros hacemos un VPN,
lo que se persigue es que el usuario remoto tenga acceso a todos los recursos que se encuentran en la red LAN, pero de la forma como si éste estuviese realmente conectado en la red local. O sea que para este usuario que se encuentra aquí es transparente el acceso a los recursos de la red, aunque él se encuentre de manera remota. Esta es una forma de lograr lo que sería acceso remoto a los recursos de una red. Otra forma más rudimentaria que se utilizaba anteriormente es el acceso dial-in, que es a través de un módem. En vez de hacerlo a través de internet, el acceso a la red LAN aquí se hace a través del PSTN, de la red de teléfono pública, Public System Telephone Network, el PSTN, es la red de teléfono que usted utiliza para hacer llamadas telefónicas, y con un módem, el cliente conectaba, por ejemplo, su laptop a un módem, y ese módem hacía una llamada a través de una línea análoga y se comunicaba con otro módem aquí, y ese módem estaba conectado a un servidor RAS o un servidor dial-in en la red local, y a través de una conexión dial-up se podía tener acceso a los recursos de la red, y el usuario podría entonces tener acceso a través del sistema de CRM. Básicamente se puede hoy en día tener acceso a través de las dos formas, o un dial-in connection o un VPN, pero obviamente por las ventajas que ofrece y por la universalización del internet, ya el VPN es la opción por default para tener acceso remoto a un sistema. Entonces, como el acceso remoto a los sistemas de información es una necesidad vital hoy en día para todas las empresas, entonces se requiere la implementación en la red de protocolos de autenticación que permitan autenticar a esos usuarios móviles que se encuentran en diferentes puntos del país o en el extranjero que quieran tener acceso a los recursos de la red. Para implementar lo que sería el acceso remoto o el RAS, obviamente en la red local se debe de tener un servidor RAS, un RAS server, que implemente, ese sería el servidor, este sería el cliente aquí. Pero en un ambiente real sería algo parecido a esto. Vamos a borrar de nuevo. Sería algo parecido a esto. Tendríamos aquí el internet. Tendríamos aquí una PC cliente. Y tendríamos aquí un router. Ese router estaría conectado regularmente a un firewall. Este es el firewall aquí. Y este es el equipo que va a hacer la labor de VPN Server. La mayoría de los firewalls hoy en día vienen con esa función de funcionar como servidor de VPN, y ese firewall estaría conectado a un switch, y en este switch estarían los servidores de la red. Entonces, básicamente, el cliente aquí tiene un software, un VPN client, es un cliente VPN, y a través del internet se hace un túnel lógico y se conecta aquí con el servidor de VPN. El servidor de VPN lo que hace es que en la red de datos aquí debe de haber lo que sería un Authentication Server, que en este caso puede ser un servidor Radius o un servidor TACAS. Pero el punto es que para autenticar a los usuarios aquí, el VPN Server se comunica con un servidor Radius. Vamos a poner que este es un servidor Radius, y el servidor Radius recibe lo que sería las credenciales del usuario, que sería el username y el password, y el servidor Radius se comunicaría, por ejemplo, con un servidor Active Directory aquí, y le preguntaría al Active Directory si ese usuario y password suministrado por el VPN Server es válido. El Active Directory le envía la respuesta al Radius diciéndole, por ejemplo, que ese usuario es válido. El Radius le envía la respuesta al VPN Server, y el VPN Server le envía la respuesta al VPN Client. De esta manera el cliente es autenticado en la red. Esa es la manera genérica como se implementa un sistema de autenticación para el acceso remoto a la red.
Pero como ustedes ven aquí, tenemos un listado de diferentes protocolos. Por ejemplo, el protocolo PAP se utiliza junto con el protocolo PPP. El protocolo PPP proviene de un protocolo que se llama SLEEP, o sea, es el reemplazo de un protocolo de comunicación serial para comunicación dialog prácticamente, porque PPP fue diseñado y SLEEP para dialog. Y PPP reemplazó este protocolo que se llama SLEEP. PPP se utiliza para el acceso remoto a través de dialog, a través de líneas análogas o líneas digitales, pero de manera dialog a la red. Entonces, PPP es un protocolo de la familia de PAP, perdón, es un protocolo de autenticación que pertenece al protocolo PPP. CHAP también es un protocolo de autenticación que pertenece al protocolo PPP, a la familia del protocolo PPP, pero la diferencia entre PAP y CHAP es que PAP envía el username y el password del usuario, lo envía en clear text, es decir, que PAP no encripta el usuario y el password. Y como no lo encripta, entonces es inseguro porque enviaría la información del cliente a través de internet hacia el VPN server, por ejemplo aquí, la enviaría no encriptada. Y un atacante que intersecte los paquetes IP que se enviaron entre el cliente y el servidor podría con un protocol analyzer, van a ver aquí en este curso, son programas que me permiten analyzer. Son programas que me permiten a mí capturar paquetes que van por una red de datos y me permiten ver su contenido en base al protocolo que se enviaron. Entonces yo, por ejemplo, puedo con un protocol analyzer ver los datos que pasan por una red y luego puedo ver la información que se envió por ahí. Entonces, si la información en esos paquetes IP, por ejemplo, no va encriptada, entonces yo podría ver si un atacante captura esos paquetes con un protocol analyzer, podría ver efectivamente cuál fue el usuario y el password que se envió y puede entonces hackear la red porque podría entrar pretendiendo ser un usuario legítimo cuando no lo es, ya que conoce las credenciales de un usuario que se validó en la red. Entonces, este es el problema de PAP, que no encripta el usuario y el password. CHAP encripta la comunicación, encripta el usuario y el password que se envía entre el cliente y entre el servidor. Esa es la diferencia entre PAP y CHAP. MS CHAP es una implementación de CHAP, pero para sistemas Microsoft. MS CHAP 2 es una implementación de CHAP, pero con una mejora significativa, y es que en los sistemas de autenticación normal, por ejemplo en CHAP, el servidor, el server, para que tengan una idea, siempre en CHAP, aquí en CHAP, el server autentica el cliente. Pero CHAP 2 aquí introduce una novedad y es que el cliente autentica al server y se hace lo que se llama el mutual authentication, es decir, una autenticación mutua entre el cliente y el servidor y el cliente. Eso se realiza con la sencilla razón de evitar lo que sería la impersonalización de un equipo. Por ejemplo, un cliente puede validarse correctamente en un servidor, pero ¿quién garantiza que ese servidor es legítimo y no es un servidor falso que un atacante puso para autenticar los clientes de una red y entonces conseguir todos los usuarios y los passwords de los clientes? Entonces, para evitar ese problema, el servidor también es autenticado por el cliente y eso es lo que hace este protocolo MS Chat versión 2. Radius, como hemos visto antes, es un protocolo de autenticación que sirve para centralizar la autenticación. ¿A qué yo me refiero cuando hablo con centralización de la información? Bueno, ustedes saben que en una red de datos, a medida que las necesidades de los usuarios van creciendo, asimismo van creciendo los problemas.
en el sentido de que, por ejemplo, nosotros podemos tener un VPN server. Por ejemplo, este es el internet aquí y este es un VPN server. Es un VPN server que se encuentra en la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo. Esto es un VPN server, sí, un VPN server o un RAS server, un dial-in server, un RAS server. Y este es otro VPN server que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Y este es un VPN server que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, si yo, por ejemplo, viajo a Santo Domingo y intento tener acceso a través de este VPN server a los recursos de una red, por ejemplo aquí, esta es una red local aquí, y yo intento tener acceso a través de este VPN server a la red local de Santo Domingo, mi usuario y mi password deberían de estar ya, mis credenciales deberían de estar guardadas aquí en este VPN server. Si yo intento entonces, y yo viajo a Bogotá, intento tener acceso utilizando este VPN server aquí, por ejemplo, en Bogotá, mis credenciales, mi usuario y mi password deberían de estar también aquí. Es decir, que la información se encuentra redundante, está aquí y está aquí. Pero si yo me muevo a Buenos Aires, para que el servidor de VPN de Buenos Aires pueda validar mis credenciales, mi usuario y mi password o mi certificado digital también debería de estar guardado aquí. Es decir, que la información debería de estar guardada aquí, aquí y aquí para yo como usuario poder ser autenticado por estos VPN servers. Entonces, mientras más crece mi red y mientras más VPN server yo coloco, entonces tengo que copiar toda la información de los usuarios en el nuevo servidor de VPN. Este tipo de esquema obviamente no es escalable. Entonces, para esto se utilizan los Authentication Server, que sería Radius y Tacas, que se utilizan para lo siguiente. Yo tengo múltiples servidores de VPN, por ejemplo, o de RAS server, y estos servidores se encuentran conectados todos a Internet. Y los clientes se validan a través de los VPN server. Pero ¿qué pasa? Esos VPN server están conectados a mi red LAN, y en mi red LAN entonces se encuentra un Radius o un Tacas server, que lo que sería el siguiente paso sería que el cliente se autentica con los VPN server, cualquiera de estos tres. Entonces los VPN server toman las credenciales del usuario y la validan aquí en el Radius server. El Radius server lo que hace es, o el Tacas server, que me permite tener en un solo punto de manera centralizada todos los username y todos los passwords de los usuarios, y yo no tengo que tener esa información diseminada en múltiples servidores, sino que yo lo tengo aquí en uno solo. Y de esa manera, estos dos protocolos me permiten ejercer lo que sería la unificación y la centralización de la administración de la autenticación a través de múltiples dispositivos en la red, porque yo puedo tener VPN server, puedo tener múltiples access points, le hace cientos de access points en una red, cientos de switches en una red, de switch Ethernet, cientos de AP, y yo no manejaría las credenciales del usuario en esos dispositivos localmente, sino que lo que haríamos es que todos los usuarios y todas las credenciales de todos los usuarios aquí se guardan de manera centralizada, y no importa el dispositivo que yo conecte a la red, ni tampoco el protocolo que yo utilice de autenticación le hace Kerberos, o le hace que yo utilice el estándar 802.1x, utilice MSCHAP, utilice PAP o MSCHAP 2. Yo, no importa el protocolo de autenticación, todo el mundo valida los usuarios aquí en una localidad central a través del servicio de Radius y a través del servicio de Tacas. Tacas es más utilizado en ambientes Cisco. Microsoft implementa a través del servicio IAS por default el servicio de Radius para validar los usuarios en la base de datos de Active Directory. Y básicamente esto es todo sobre los protocolos de autenticación para la tecnología de Remote Access.